Ya, chiquillos, buenas tardes. Higiene Industrial 2, Prexor, ¿ya? Hoy día quiero que entendamos un poco más cómo funciona Prexor, y porque en sí Prexor es protocolo de exposición ocupacional a ruido. O sea, hasta ahí más o menos manejamos, creo que han revisado, digo creo, porque tienen que revisar el material, aunque se vea extenso, ¿ya? Pero quiero que veamos un poco algo más aterrizable. Ahí tenemos una imagen de una persona perforando. Si ustedes se dan cuenta, es una perforadora manual, ¿ya? La persona para la labor que está haciendo está utilizando los implementos correctos, o sea, para ese tipo de labores sí. Ahora, eso no se hace solamente con el tema del elemento de protección personal, o el famoso EPP como medida de control, sino que también tiene varias. Pero acá tenemos una situación nosotros, que la persona está perforando, eso en interior mina, y es un lugar cerrado. Por lo tanto, lo que son ciertos factores ambientales, más específicamente agentes físicos como lo que es ruido, ¿ya? También lo que es temperatura, lo que es calor y lo que es humedad, son elementos que están en una cantidad o en condiciones no muy aptas, no muy apropiadas, ¿ya? Entonces es importante darse cuenta de que esos factores sí o sí van a poder generar alguna lesión o enfermedad en el trabajador, ¿ya? Ahora, viendo el tema de Prexor en sí, hay que entender que el sistema de gestión va a empezar a trabajar con dos formas: vigilancia ambiental y vigilancia de salud, ¿ya? Y acá nosotros tenemos varias etapas hasta lo que llega a la parte cuantitativa. O sea, el protocolo en sí no va a funcionar una vez que a ti te hagan la medición. Vayan y midan con equipo con un sonómetro, sino que parte desde que tú empiezas a hacer las distintas evaluaciones o identificaciones. O sea, nosotros sabemos o tenemos bien claro una secuencia básica, que es identificar, evaluar y controlar. Prexor en sí parte desde este punto de vista, parte de la identificación. O sea, ya cuando uno empieza a identificar el agente ruido y empieza a ver distintas cualidades para después cuantificar y después controlar, eso ya es Prexor en sí. ¿Ya? No es como muchas empresas lo toman, que lo están viendo desde que, vamos a empezar me evaluaron, me dieron ruido, ya listo. Ahí piensa Prexor. No, Prexor empieza antes. Y va a empezar antes por muchos mecanismos que la misma ley estipula, pero también va a empezar a suceder así porque la misma ley entiende que ciertos procesos van a tener como una demora en cómo se ejecutan, ¿ya? Ahora, tenemos claro que Prexor va orientando siempre en dos perspectivas o en dos lugares. Uno que es la vigilancia en el ambiente y la vigilancia en el trabajador, ¿ya? O sea, el ambiente de trabajo y en el trabajador, más específicamente en las tareas. Ahora, ahora, hay que ver algo. En sí, la herramienta de gestión que solicita Prexor es un sistema de gestión, ¿ya? Un sistema de gestión como el que tenemos nosotros acá, y es como más o menos la secuencia que hemos visto, o cierta estructura. Ahora, a mí, ¿qué es lo que me interesa en este aspecto de sobremanera? Es lo siguiente, esto que está acá, ¿ya? O sea, características generales del recinto, ubicación y área de las fuentes de ruido y principales fuentes generadoras, actividad o tarea, número de trabajadores, tiempo asociado, presencia de ciclos y existencia de grupos similares de exposición. O sea, si empezamos a ver esto, todo lo que está acá son las evaluaciones ambientales, pero esto empieza a trabajar una forma más que en la etapa cualitativa. O sea, en este aspecto, nosotros qué estamos viendo o qué estamos haciendo en sí, estamos tomando en cuenta de que estamos trabajando en un proceso de identificación. O sea, cuando uno identifica el riesgo desde la perspectiva de seguridad industrial, uno dice, ¿qué estoy haciendo? Vamos a hacer una perforación en una pared. Ese es mi peligro porque es la actividad. Y uno dice, para hacer eso tengo que tener estos pasos. Y tengo los pasos y digo yo, ¿qué riesgo tengo? Ya empiezo a ver los riesgos, luego evalúo. Es algo matemático lineal, que no implica mayor desgaste, a diferencia de esto, que implica situaciones un poco
más largas de poder desarrollar. Ahora, en Ciprexor vamos a trabajar con 4 perspectivas o 4 elementos principales, ¿ya? Identificación y caracterización del peligro de higiene, evaluación del problema, generar medidas de control preventivas y gestionar la exposición al riesgo. Ahora, ojo, generar medidas de control preventivas. Nosotros sabemos que vamos a tener siempre una medida de control que es una sola, pero que se puede aplicar de 2 maneras distintas. Prevenir antes de y corregir, correctiva después de. Antes de que ocurra un accidente, preventiva y correctiva mediante la aplicación de una corrección de un proceso. Es una medida de control igual, con la diferencia que una se aplica previniendo y una se aplica porque ya pasó algo, sucedió algo. Ahora, dentro de estas perspectivas hay que entender algo, que es la identificación y caracterización del peligro de higiene. O sea, si nosotros nos remitimos a esta sección que lo tenemos acá, viene dado a desarrollar este ámbito, esto que está acá. ¿Ya? Nunca se olviden, esto, independiente de las medidas, esta parte de acá, de evaluaciones ambientales, en este sentido, es lo primario. O sea, cuando yo quiero aplicar una medida de control, quiera controlar, como tenemos acá, me debo devolver a esta evaluación, porque en el fondo, estos son los elementos que me van a decir a mí, ya chato, estas son las medidas de control que tú vas a tener que aplicar en este lugar y en estos parámetros, en estas características, ¿ya? La evaluación de riesgo, independiente si es para seguridad o para higiene industrial, se empieza a transformar en un proceso iterativo. O sea, yo evalúo y controlo. Luego que digo, oye, ¿el control funcionó? Sí. Pero para decir que el control funciona, uno debe evaluar. Eso es más sencillo en higiene industrial, porque en higiene industrial tú mides. En cambio, en seguridad no tenemos esa misma metodología. Por lo tanto, va a implicar algo un poco distinto, un poco diferente. Ahora, acá tenemos que entender algo. Cuando uno habla de la evaluación cualitativa, en la práctica es esto. O sea, la evaluación cualitativa, como el nombre lo dice, es ver las cualidades. ¿Qué cualidades tiene algo o tiene ese peligro que va a afectar al trabajador de una manera u otra? O sea, va a tener una afectación mayor o una afectación menor. El nivel de afectación en el trabajador es algo multifactorial. O sea, nosotros tenemos claro el concepto de dosis, por ejemplo, que implica la vía, el agente y la concentración y el tiempo de exposición. Y ahí implica un cuarto factor o un quinto factor que también se le puede decir, que es la famosa susceptibilidad. Acá la susceptibilidad puede darse por varios factores. Pero un factor primario es que la persona también ya tenga con un deterioro en su audición. O sea, que ya venga con una base auditiva mala. Y eso puede ser por varios factores. Un factor es la exposición ya continua, y también que la persona venga ya con o haya nacido con alguna malformación o producto de una enfermedad, perdió capacidad auditiva. Eso, chiquillos, es un tema, ¿ya? Es un tema no menor, porque esa persona ya es una persona expuesta. Sin embargo, el daño que puede tener va a ser quizás que esa persona ya no pueda ser expuesta, deba cambiarse de puesto de trabajo. Y eso es un tema. Ahora, la evaluación cualitativa en sí, ¿qué tiende a ver? Ver las cualidades del ambiente de trabajo. O sea, como yo digo, ¿qué elementos del ambiente va a generar un efecto en la persona? Si uno, por ejemplo, está sentado y uno está a clima 22 grados Celsius, uno se puede decir o puede pensar, no van a haber mucho efecto en la persona. Sin embargo, ahí vamos a tener un efecto en la persona que viene dado, por ejemplo, por un tema de la ergonomía, cómo está sentado, cómo está la silla. Entonces, de una forma u otra, distintos elementos del ambiente van a generar un efecto en la persona. Ahora, ¿la ubicación es importante? Sí, la ubicación es importante. Como estamos viendo en esta imagen, acá la ubicación para nosotros va a ser bastante crítica, porque toda generación de ruido no se va a extender, sino que va a llegar a un límite, va a chocar
¿Y qué va a pasar? Va a rebotar en el trabajador. O sea, estar perforando, por ejemplo, en esta situación, produce un efecto amplificador del ruido. O sea, ¿en qué nivel? Eso es difícil de poder decir. O sea, no puedo aventurarme que 10, 15, 20 o 30 decibeles más va a escuchar. No. O sea, eso no viene dado por ese lado, para que lo veamos de una manera. Ahora, ¿procesos que se hace? ¿Qué tareas? Ciclos y duración. O sea, nosotros sabemos que cuando queremos empezar a trabajar la evaluación de riesgo, una cosa es mi proceso, la actividad y la tarea. O sea, por ejemplo, un proceso puede ser hacer pan. La actividad, en este caso, por ejemplo, va a ser medir o masar. En el fondo, que va a ser pesar la harina. Y la tarea, ¿qué vendría a ser? Los pasos para hacer esa tarea o actividad. Que uno, por ejemplo, puede ser tomar un bol, colocarlo en una balanza, hacer la tara, que en el fondo es calibrar la pesa para que cuando tú coloques la harina, ya el envase en sí pese cero. En el fondo es como algo más técnico en sí. Y nosotros eso vamos a empezar a evaluar acá. Por ejemplo, ¿qué tarea se hace en este caso? ¿Y cuántos son los ciclos de la tarea? Porque una cosa, por ejemplo, es pintar. Pintar va a ser para mí un proceso y las tareas van a ser los que componen ese proceso. Pero por ejemplo, pintar, ¿qué implica? Abrir un tarro, colocar un rodillo, sumergirlo, colocarlo en la pared, nuevamente, cuando ya se acabe la pintura, colocarlo en el tarro y sucesivamente. Ese ciclo entre pintar y colocar el rodillo en el tarro de pintura, esos van a ser ciclos. Ahora, cuánto dure cada uno va a ser en el fondo lo que tú vas a estar trabajando en sí. Puede que dure 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos, sepamos ya. Pero en sí, lo que yo hago, cuánto dure y cuántas veces se hace, que en el fondo eso hay que entenderlo por ciclo, cuántas veces se hace una actividad. Eso también importa mucho. Ahora, equipos, herramientas e insumos. Si estoy trabajando en una empresa que produce baldosas, por ejemplo, o produce panderetas, o elementos o adoquines, elementos, por ejemplo, que se hacen con arena, agua, cemento, ripio. Pero eso necesita una mezcladora o un famoso huevito. Y eso es un equipo mecánico, que en sí el motor va a generar ruido, pero todo lo que está en el tambor moviéndose también genera ruido. Entonces, ahí va a tener una generación de ruido, una por el equipo, por el motor del equipo, y otra generación de ruido cuando el equipo está funcionando. O sea, vamos a tener una generación de ruido extra. Ahora, vamos a tener lo que genera el equipo en sí. Pero ¿qué pasa si tenemos 10 o 15 equipos funcionando en paralelo? O sea, voy a tener no una fuente, 15 fuentes de ruido generándose en paralelo. Entonces, ahí uno se empieza a dar cuenta que los equipos, por ejemplo, las herramientas y los insumos también van a hacer un aporte importante en lo que es la generación de ruido. O sea, no se hace ruido solamente porque hay una fuente de ruido o una fuente emisora, que es el término más correcto, sino que también se va a generar ruido por los distintos elementos, tareas o actividades en el entorno donde tú estás realizando tu tarea. ¿Ya? Ahora, lamentablemente, los equipos entre más viejos son, ya menos mantenciones se hagan, más ruido van a generar. ¿Ya? Por si acaso, para que más o menos empiecen a hacerse una idea. Ahora, personal expuesto. O sea, yo tengo personas realizando las distintas tareas que se realizan en los procesos. Y esas personas tienen que tener una edad, un sexo, son hombres o mujeres, ¿ya? Y ver la opción si tienen acceso a alguna biometría previa, ¿ya? Muchas veces preguntan, oye, pero ¿qué tiene que ver la edad y el sexo? O sea, en esta época da como lo mismo. Sí, en algunos aspectos da lo mismo, pero en lo que es epidemiología, o en el fondo empezar a ver las características de la población expuesta o el personal expuesto, no da lo mismo. O sea, uno naturalmente, avanzando la edad, uno ya empieza a escuchar menos. O sea, cuando nosotros trabajábamos y teníamos clases en vivo y en directo, así en persona, no por esta vía,
Muchas veces cuando ustedes me hablaban, yo me acercaba, inclinaba un poco la cabeza, específicamente mi lado derecho, de mi cabeza, para poder escuchar un poco más fuerte. Porque ya uno avanzando en la edad empieza a perder ciertas capacidades de los sentidos. O sea, el hombre y la mujer, independiente del sexo, va avanzando en la edad, empieza a perder visión y audición. ¿Ya? O sea, eso es una realidad. Ahora, el hombre muchas veces, por ser hombre en sí, tiene más facilidades para contraer ciertas condiciones o ciertas enfermedades profesionales y también ciertas enfermedades comunes. Y recordemos que estadísticamente fallecen más hombres que mujeres. ¿Ya? O sea, ahí también hay un tema de exposición. Ahora, acá hay un concepto que son las audiometrías previas. ¿Ya? Y la audiometría, ¿por qué importa? Porque es el único examen real que uno tiene, o la mutualidad, o una persona tiene acceso, para saber cuál es la audición real de la persona. O sea, si está realmente oyendo y cuánta pérdida de audición tiene. Ahora, la audiometría se hace en la persona, ¿ya? Y la medición de ruido es en el ambiente de trabajo. Y de ahí que apunta mucho este sentido de acá. La vigilancia ambiental es medir ruido en el ambiente y la audiometría corresponde a la evaluación de la salud auditiva, pero en el trabajador. Eso es que también hay que tenerlo o hacerlo bien, bien diferenciado. En la práctica, las audiometrías empiezan a ser un tema que empiezan a producirse un fenómeno que son los famosos falsos positivos, ¿ya? Que en el fondo el trabajador lleva tanto tiempo haciéndose el examen, la audiometría, y está tan acostumbrado en el que ya maneja los tiempos, porque a veces es una prueba estática que no varía mucho. Entonces, la persona puede estar sorda, pero ya a un nivel como una tabla, o no escuchar nada, y está tan mecanizado que dice sí, no, y por cuál oído está escuchando, o si es más bajo o más alto, porque lleva años haciéndose el examen, la audiometría. Ahora, evaluación del problema. Nosotros sabemos que tenemos que ver primero el tema del screening, pero el screening es una etapa secundaria. Hay una etapa primaria que uno lo realiza como trabajador, que es un ejercicio bien simple. Uno va al lugar y tiene que hablar con una persona. Y si una distancia inferior a 1 metro, la persona tiene que gritarle a la otra para que pueda escuchar, ya estamos partiendo de la premisa o de la base que hay o existe una exposición ocupacional a ruido. Que en la práctica, el screening, que es ir con un sonómetro al lugar y verificar si se está cumpliendo el rango de acción o el nivel de acción, me va a decir, ok, hagamos la evaluación cuantitativa, midamos ruido, vayamos con un equipo y midamos ruido a lo menos el 80% de la jornada de trabajo. O sea, si una jornada de trabajo son 9,5 horas, tiene que estar el equipo colocado a lo menos 6,5 horas. O sea, hay un tiempo de medición para que la medición de ruido realmente sea significativa o sea realmente válida. Porque ahí tenemos temas que muchas veces van a medir 20 minutos y si tú te das cuenta, eso no es un tiempo válido para poder medir. O sea, 20 minutos es tiempo sí, pero no lo puedo asimilar a que sea 6,5 horas. Ahora, eh, recordemos que la evaluación cuantitativa en los lugares donde el screening nos valida que estamos en presencia sobre 80 decibeles y se cumple el nivel de acción. Ojo, a lo menos el 80% de la jornada de trabajo. O sea que uno ya empieza a calcular que el tiempo, la persona ya el 80% esté trabajando a un nivel de ruido importante. ¿Ya? Ahora, los criterios de acción en sí van a tener distintas lecturas, ¿ya? Y eso es importante, sí, es importante. Ahora, por ejemplo, dosis de ruido equivalente a 0,5 o 50% de un tiempo efectivo diario de 8 horas. O sea, la dosis viene asociado a cuánto es lo que una persona puede estar expuesta a ruido. Eso es la dosis. ¿Nos importa no solo la dosis? Sí, nos importa bastante. O sea, importa más de lo que ustedes creen. Si supera el valor de 1, es que tú ya estás expuesto a ruido. Y estás expuesto a ruido.
Entonces, si uno se da cuenta que la persona está a 85 decibeles, basta con que esté a 86 decibeles o 87 decibeles, a lo menos el 50%, o sea, 4 horas, y ya la persona va a estar generando algo de un daño auditivo. ¿Ya? Que eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ahora, hay que entender esto, el mapa de riesgo cuantitativo. Cuando nosotros nos dan las mediciones de ruido, es importante ver las fuentes de ruido y dónde se origina ese ruido. Y uno tiene que hacer un planito, que en el fondo, si ustedes se dan cuenta, el plano no tiene una complejidad mayor. Que uno en el fondo toma un plano de planta y uno va colocando los distintos niveles de ruido. Esto no nace por capricho mío. O sea, la ley o el mismo protocolo te obliga a poder generar un plano de esta forma, que en el fondo es hacer un croquis, para que el trabajador esté claro dónde él está, cuáles son los niveles que él está expuesto. Ahora, volviendo a algo un poco más tangible, estos valores que nosotros tenemos acá es algo más real, ¿ya? O sea, estos son mediciones que se hicieron en un trabajo muy similar a esto, a estar perforando el interior mina. Y si uno empieza a ver los números, a ver los datos, ¿qué te dice? Que la perforación que está realizando la persona está a un nivel máximo de 114 decibeles. O sea, para que se haga una idea, es equivalente a que nosotros, por ejemplo, en el living estén perforando con un cango o con un martillo neumático, eso es con lo que perforan calle. ¿Ya? Eso es más o menos equivalente. Ahora, esa persona está expuesto 6,5 horas. Y a ese nivel, la ley, ¿cuánto me dice que puede estar expuesto? 0,11 horas. O sea, no más de 6 minutos puede estar expuesto sin equipo de protección personal. ¿Y la dosis cuánto da? 5.909. O sea, el valor máximo que puede tomar esto es 1. 1. Y tiene un valor de prácticamente 5.900. O sea, es una brutalidad lo que está expuesto a la persona. Por eso que a este nivel de presión sonora que está expuesto como máximo, puede estar expuesto esto. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, en las demás tareas, si vamos viendo los tiempos que puede estar expuesto, en el segundo se pasa. O sea, está expuesto 6,3 horas, pero en la práctica puede estar máximo 3,6. Y acá está expuesto 2, pero el tiempo máximo son 2,4. Ahora dicen, sin poquitos, es 0,4, no hay problema que esté expuesto más tiempo. Y sí hay problema. No es el mismo daño cuando una persona está expuesto a 82 decibeles que 83 decibeles. No es lo mismo, ¿ya? Porque lamentablemente el ruido, como lo procesa el equipo, no es una ecuación lineal, es como una ecuación logarítmica, es como una curva hacia arriba. Por lo tanto, no es la misma exposición. Ahora miren, el protocolo te estipula algo más o menos así. O sea, la persona vamos a tener 6,5 horas al día y tengo 6 trabajadores expuestos. O sea que en la práctica voy a tener 6 personas expuestos a esta condición. O sea que están expuestos 5.908 veces más de lo que la persona puede estar trabajando o estar expuesto. Ahora, ojo, esto de acá es como que lo estuviese sin ningún elemento de protección alguna. O sea, la persona no está, es como que si no estuviera expuesto con nada, pero sí está expuesto, o sea, sí está protegido en la práctica. O sea, tiene sus respectivos elementos de protección. Ahora, ¿qué me dice acá Prexor? Que plazo máximo de 1 año para implementar medidas de control si la dosis de ruido está entre 0,5 y 10. Pero si nos damos cuenta, esto está entre 0,5 y 10, no lo está. Por lo tanto, vamos a tener nosotros un tiempo para implementar controles menor. O sea, a mayor dosis, menor tiempo tengo yo para implementar las distintas medidas de control. Ahora, GEA recomendaciones y ingreso de trabajadores expuestos a vigilancia de salud. Ya, acá hay que tener
entender algo bien claro. Esto es la jerarquía de controles, que es para el caso chileno. Y esto es lo que me pide Prexor. Ojo, Prexor te pide esto. Tengo la jerarquía de controles, que lo ideal es partir con ingeniería, y si yo no puedo hacer esto, utilizo esto. Prexor te obliga a que tú fundamentes desde el punto de vista legal por qué no puedes implementar control de ingeniería y control administrativo. Te obliga a eso. Y en la práctica es muy sencillo. Por las características del trabajo, si implemento control de ingeniería o un control administrativo, puedo colocar en riesgo la vida de los trabajadores. Por lo tanto, estoy obligado a hacer esto. Ahora, ojo con lo que les voy a decir. La ley me dice eso. Sin embargo, la ley no me prohíba que yo cumpliendo con esto, igual puedo estar trabajando con un equipo de protección personal. ¿Ya? Ese famoso riesgo residual, que la persona va ingresando a distintos niveles de ruido de distintas áreas, pero aún así tiene que tener un elemento para poder controlar dicho evento en sí. Ahora, a mí que me interesa, perdón, es esto, lo que está acá. Esta labor se hace en interior mina, y el mismo protocolo me define máximo que tengo 6 meses para implementar las medidas de control. 6 meses. Ingeniería no puedo aplicar porque sería colocar, por ejemplo, un elemento de seguridad en esta sección, y en esta sección de acá que genera ruido. Si yo coloco algo acá, voy a hacer que esto se sobrecaliente y voy a estar exponiendo a la persona a un riesgo de incendio. Por lo tanto, una medida de ingeniería no es factible. Administrativa se pueden colocar, no tanto, ¿ya? Porque el tipo de labor implica que esto sea así. Hay perforaciones que tienen que hacerse manual, o sea, es imposible que se hagan con equipos, por si acaso. Pero sí que puedo utilizar el famoso elemento de protección auditiva, el famoso EPA. ¿Y este EPA qué característica tiene? Que va a regular 31 decibeles. O sea, si un trabajador está expuesto a 114, hagan el ejercicio de 114, quitarle 31. 114 menos 31, la persona ya no va a estar expuesto a 114 decibeles, va a estar expuesto a 83 decibeles. ¿Ya? O sea, ¿es importante esto? Es importante. O sea, hay una reducción de ruido que está expuesto a la persona. Chiquillos, voy a proceder a sacar el silencio. Ya, por si acaso, para que me puedan hacer preguntas, por favor, chiquillos. Si van teniendo algo, chiquillos, que no se entienda, por favor. Profe, Dígame. disculpe, usted dijo recién ahí que no se podía aplicar en ese trabajo una medida de control administrativa, y usted recién estaba hablando si la persona ya presentaba problemas auditivos. ¿Usted cree que no es necesario aplicar una medida administrativa O como un sea, a examen ver, médico? es que en ese aspecto el examen funciona antes de que la persona esté trabajando. O sea, Mm, recordemos que el Código del Trabajo obliga a que el empleador, ¿cómo se llama? Que el empleador verifique y vea si el trabajador tiene la condición de salud para hacer tal evento. O sea, si el trabajador presenta ya una pérdida de audición y está trabajando en esa condición, créeme que acá el que está cometiendo el error es el empleador. Ahora, ¿qué pasa si estamos trabajando? Hacemos una audiometría y vemos que la persona está presentando una sordera o tiene un daño ya. En ese aspecto, ¿qué me obliga la ley? A tomarlo, cambiarlo a un puesto de trabajo que no esté expuesto al mismo nivel de la gente o a la gente en sí, y a su vez me obliga a que yo tenga que empezar a acogerme a los beneficios de la ley, que en este aspecto son las prestaciones médicas, que va a tender a aminorar la lesión, porque recuerden que la sordera es irreversible. ¿Ya? Chiquillos, ¿quién más tiene consultas? Susana.
cuando en una jornada de trabajo el ruido es constante, ¿Ya? o sea, continuo, no se hace como un tiempo, se para, un rato, o el trabajo se realiza de igual manera, a pesar de que el ruido siga. Mira, en la práctica lo que hacen es que va a depender también del trabajo, porque por ejemplo, ya, imaginémonos que estamos trabajando en una empresa que produce cecinas. Tú tienes que estar viendo y observando cómo se hacen los distintos procesos. Ahora, lo que se hace en muchas empresas, se va limitando el tiempo de exposición, o se van haciendo pausas dentro del trabajo. O sea, una cosa es hacer... ¿Mm? ¿No se van rotando los trabajadores? Es que va a depender de cómo esté organizada la empresa. Si tú me preguntas, yo prefiero tener, en vez de tener 2 personas, o sea, una persona tiene 2 personas, porque en el fondo puede estar limitando la exposición. Ahora, eso puede ser un juego, porque estoy generando 2 sordos en vez de uno. ¿Ya? Pero eso tiene más o menos cómo tú analizas tu trabajo, porque muchas veces las medidas de control no pasa por cambiar una pieza, no pasa por colocar una protección, pasa por realmente estudiar las condiciones del trabajo y ver si el Pero trabajo... la situación de que, por ejemplo, si en un trabajo el ruido es continuo, es porque debe estar regulado o debe estar dentro del margen de lo que una persona debería como tolerar. Es que mira, a ver, acá la ley pasa por algo bien sencillo. Tú puedes estar hasta 9 horas, 85 decibeles sin EPP, ¿ya? Y el ruido puede ser estable, fluctuante, impulsivo. Estable que se mueve, por ejemplo, si fuese 80, entre 85 y 75 decibeles. El fluctuante ya va a ser como, ya no hasta 5, sobre 5. Y el impulsivo son pics grandes. O sea, por ejemplo, si algo así como... Pero es más rápido, ¿no? Es más rápido, ¿ya? Ahora, hay un tema. Prexor, ¿qué hace? Te mide ruido. Mide cuánto tú estás expuesto, cuánto el mínimo y cuánto el máximo. Y después va sacando un promedio, va funcionando. Pero Prexor tiene una debilidad. Y que uno después es el dolor de cabeza de uno. En el que no se fija en... Ya, la etapa cualitativa te ve las cualidades del lugar de trabajo. Pero en ninguna parte a ti te hacen como una caracterización del ruido. O sea, por ejemplo, acá Prexos se preocupa cuando tenemos ya un nivel de exposición que son 135 decibeles, pero no te obliga y te muestra la caracterización del ruido en sí. Porque, por ejemplo, en la tabla que yo les mostré con distintos datos, con NPS max, mínimo, el tiempo de duración del trabajo y el tiempo permitido de la dosis. Ese dato está crudo. O sea, el informe que a ti te emiten es eso. No hay como ningún procesamiento de los datos. Por eso que es muy importante cuando uno mide esto, es tomar, por ejemplo, la hora, ver qué se estaba haciendo por hora, y ahí tú empezar a caracterizar el ruido, que en el fondo es de manera previa identificar cuáles son los estables, fluctuantes, impulsivos. Ya, ojo, todo protocolo del Ministerio de Salud, protocolo MinSal, no es perfecto, tiene bastantes dudas o bastantes cosas como mal hechas, o muchas suspicacias. O sea, por ejemplo, el protocolo, el psicosocial, y el psicosocial es como para la parte psicosocial de los trabajadores, como su percepción del medio, perdón, afecta el trabajo. Pero también tenemos el temer que es trastorno musculoesquelético, y hay varios estudios que cuestionan el mismo protocolo. O sea, no es porque sea en sí una herramienta de estandarizar el ministerio, es perfecta. No existe nada perfecto, ¿verdad? Eso a mí no me quedó claro lo de la jerarquía de la gente. ¿Cómo? No me quedó claro la jerarquía de la gente. ¿La jerarquía de control? Claro. Ya. Mira, la jerarquía de control nosotros sabemos, tenemos algo bien sencillo. Ya. La ley me obliga a que yo sí o sí debo implementar medidas de ingeniería. Si no lo puedo hacer, medida administrativa. Y ya como último recurso, cuando no puedo aplicar ninguna de estas dos, el famoso EPA. Ahora, la ley no me prohíbe que yo pueda estar trabajando con los 3 en paralelo.
O sea, en español, Susana, la ley me obliga de cabeza a que la primera medida de control que yo deba aplicar es ingeniería. O sea, Esa parte no creo que es la otra, donde sale como la fecha en decencia, la fecha en decencia. ya, veamos eso. Ya. Lo que pasa es que en este aspecto nosotros vamos directamente al control de ingeniería. Por eso es como lo primero acá. ¿Ya? Ahora, estos dos elementos de acá, chiquillos, nunca se olviden de que en la práctica es como la base de la pirámide. O sea, nosotros estamos trabajando viendo estos tres de acá, que es la versión chilena más cortita, más resumida. Tú primero vas a ver si puedes aplicar esto de acá. Si no puedes aplicar esto, tienes que trabajar con esto. Y si no puedes aplicar ni esto, vas con esto. El elemento de protección personal. Usted decía que primero había que justificar antes de llegar al EPT por qué no se podía aplicar Claro. ingeniería. Sí, es que lo que pasa es que, mira, por ejemplo, tenemos un motor. Y yo sé que al motor hay que colocar una protección para que no genere tanto ruido. Pero si yo coloco una protección al motor, voy a empezar a hacer que el calor no se disipe, el calor se concentre. Y va a empezar a aumentar la temperatura. Por lo tanto, ahí Depende, tengo una condición. Yo no puedo estar generando una medida de control y a su vez estar generando una condición insegura. Entonces, para justificar el que no se aplique ingeniería de administración depende del trabajo que se esté realizando. Sí, pues, directamente. del ambiente de trabajo, ¿verdad? Claro, o sea, es que, mira, a ver, estoy soldando en un techo, arriba de un galpón, y con una soldadora gigante de 380. Si yo le coloco una protección, quizá pueda hacer que eso sea tan pesado que el techo ceda. Entonces, estoy controlando el riesgo, pero estoy generando una condición que me puede generar un accidente. A eso se refiere que es la justificación de que tú puedas hacer. Ahora, la ley te dice que va a ingeniería, vas así, pero en ningún momento la ley te prohíbe trabajar con los tres en paralelo. ¿Ya? Ya, chiquillos, cuídense mucho. Chao, profe. Chao. Luego, Hasta luego. chao. Bye. Chao.